al libro de Éxodo capítulo 20. Éxodo 20. Voy a pedirle por favor que ponga los celulares, todos los celulares en silencio, ¿vale? Éxodo 20, versículo 1. ¿Ya lo tiene? Éxodo 21. Se concentre, que usted se enfoque y que se deje ministrar por el Señor en esta preciosa mañana. Éxodo 21 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Recuerde que el pueblo del pueblo de Israel estuvo en la tierra de Egipto y sometido, subyugado, esclavizado más de 460 años. Y nuestro Dios Todopoderoso sacó y libertó. ¿Y sabe por qué comienza el Señor a recordar? Éxodo 20 empieza el capítulo donde se estipulan los 10 mandamientos. Pero lo primero que yo quiero que tú entiendas de lo que nos dice el Señor en el primer versículo de Éxodo capítulo 20 es que tu Dios es un Dios libertador. ¿Cuántos dicen amén? Que tiene el poder para liberarte de toda atadura, de toda cadena, de toda opresión. ¿Cuántos lo creen acá? Que no se te olvide eso. Que si hoy estás en esta mañana esclavo o esclava de algún vicio, de algún mal hábito, de alguna cárcel, Dios tiene el poder para liberar, así como liberó al pueblo de Israel. Pero el verso 3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. ¿No te harás qué cosa? No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Verso 5. Verso 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Cuántos papás aquí? Levánteme la mano. Ojito y oído. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan. ¿Guardan qué cosa? ¿Guardan qué cosa? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. ¿El domingo para quién es? O sea, usted sabe ahorita, y no voy a predicar de todos los 10 mandamientos, pero quiero que hagamos una relectura y pensemos en algunas cosas. Mire qué tan difícil se ha vuelto cumplir siquiera los 10 mandamientos hoy en día. Hay gente que prácticamente le queda grande o le quedó imposible tener un día de reposo. ¿Cuántos saben que nosotros reposamos en la presencia de Dios? Hay gente que le está quedando grande hoy en día sacar un día para dedicárselo al Señor, porque ahí está escrito en la palabra. Dice en el versículo 9, dice: y harás toda tu obra, más el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. ¿Para quién es el día? Para el Señor. Dice: no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El día del Señor es santo. ¿Cuánto me están entendiendo acá? Mire lo que dice el verso 12: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días, ¿qué pasa con tus días? En la tierra que Jehová tu Dios te da. Mire lo que dice el versículo 13: no matarás.
Y usted dirá, pero uy, gracias a Dios, porque creo que la mayoría de los que estamos aquí, salvo algunas excepciones, en algún momento uno dice, no, yo no he matado. Pero recuerde que Jesucristo dijo que cuando usted habla mal de su hermano, cuando usted le dice torpe, inútil, idiota, lo está matando. ¿Cuándo me están entendiendo? O sea que no se refiere solamente a matarlo de una manera violenta, sino cuando tú matas a una persona de manera emocional, de manera sentimental, con tus palabras. Ahora, dice el 14, no cometerás adulterio. Pero Jesús dijo, yo les vengo a decir que cualquier hombre o mujer que codicie en su pensamiento a otra, ya está adulterando. Y dice la palabra en el versículo 15, no hurtarás. Yo les decía en la reunión de equipo del miércoles pasado, les decía, mire, yo todos los domingos, mire que no es mentira. Vea, pero que hoy se corte la maldición, dejo un bolígrafo aquí, vea, y no llega el domingo en la tarde a mi casa. ¿Y cuántos alguna vez han robado? Levánteme su mano. Los que alguna vez han robado un lapicero, un cuaderno, un libro, un CD, en la época del CD, las moneditas de la devuelta del marido, de la mamá, del hermano. Levánteme la mano a ver quiénes han robado. ¿Ya? Y si usted ha robado una vez, ¿qué quiere decir? ¿Qué es usted? ¿Un ladrón? Dígale a la persona que está a su lado, usted es un ladrón, dígale. ¿Cuántos alguna vez han codiciado? Si hay mujeres, porque eso antes eran los hombres, ¿no? Antes la mala fama eran los hombres. Pero ahora hay unas mujeres, hay unas muérganas, hermano, que uno las ve, uno va en el y vemos a fulanita que va pasando un hombre y uy, grandes son tus maravillas, uy, y uy, el ventilador, hermano. Eso es adulterar. También las mujeres, también los hombres. O sea, ¿por qué le estoy haciendo este recorderis, iglesia? Para que usted se dé cuenta y sea consciente de lo pecadores que somos. Mire, la mentira, hermano. La palabra dice que no debemos mentir. Y a veces nos volvemos y nos acostumbramos a mentir por todo y por nada. Hay mentira en nuestra boca. Y se nos olvida que la palabra del Señor dice que Satanás es el padre de ¿qué? ¿Es el padre de qué? Qué tremendo. Dice la palabra en el verso 16. Yo creo que muchos quilichagüeños cogieron la Biblia y le arrancaron este versículo. Dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿No hablarás contra tu prójimo qué? Es decir, no serás chismosa, no serás chismoso, bochinchero, bochinchera. Y dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. ¿Esto qué significa? Que hay gente que es más envidiosa, hermano. Como decían los abuelos, le envidian hasta el mal vivir, hermano. Le envidian hasta un mojado en la casa. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Quiero empezar el sermón de esta mañana tratando de hacerte consciente, de que nos hagamos conscientes de lo pecadores que somos. Porque hoy hay una falsa sensación. Yo creo que usted en algún momento lo ha dicho o se lo han dicho, de que usted no es malo, de que usted no es mala persona, usted no es mala gente, usted no mata a nadie, usted no le hace mal a nadie. Pero si comenzamos a desglosar con profundidad los 10 mandamientos, yo no sé usted, pero uno se da cuenta lo pecador que somos delante del Señor y por ende la necesidad de un Salvador, que es Jesucristo. Somos mentirosos, adulteramos en el pensamiento, algunos lo hacen físicamente, otros fornican físicamente, robamos y creemos que no somos malos delante de los ojos del Señor.
hablamos mal de la gente, creemos que no somos malas personas por hacerlo. No somos capaces de separar ni siquiera. Dios nos dice un día. Qué chévere que los cultos fueran un día todo el domingo. Pero más de uno, uy, ¿cómo se le ocurre el pastor? Uy, no, todo se complicó acá. No somos capaces de guardar 2 horas para el Señor cuando Dios nos dice un día. Y es un día para el Señor y para nosotros. Porque cuando tú estás en la presencia del Señor, descansas en Él. ¿Cuánto me están entendiendo acá? Miren, no somos capaces, y es lo que quiero hablar en esta mañana, de no tener dioses ajenos delante del Señor. Hace 8 días recuerde que predicaba 10 puntos para sostenernos en medio del tiempo de crisis. Y me llamó la atención el 10º. Hace 8 días estaba predicando sobre la importancia de amar al Señor con toda la mente y con todo el corazón. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Cuántos lo vieron? ¿Cuántos vinieron? Si no vino, arrepiéntase. Y les decía algo, les decía la historia cuando estaba de novio con la pastora Carolina hace muchos años, desde el 2006, por ahí yo creo, 2005, empezamos el proceso. Y no es como los novios de ahora, ¿no? Los novios cristianos, ¿no? Que uno le presentan, pastor, le presento a mi novia, y ya es con moteleada y todo, hermano. No, en serio. Mire lo que le estoy diciendo. Ya nos da lo mismo si mentimos, ya nos da lo mismo si robamos, ya nos da lo mismo si hablamos mal de la gente, ya nos da lo mismo si no le dedicamos el día de reposo al Señor. Ya nos da lo mismo tener una relación sentimental y fornicar. O sea, se lo soltás, a los 2 días se lo soltás. No, mire, nosotros empezamos una relación de amistad de 1 año orando. Solo amistad. Ay, ¿usted no le gustaba? Sí me gustaba, pero no había piquito en la boca, hermano. Era 1 año para que la cosa sea seria. Sino como ahora que yo no entiendo. Le decía ayer, una mujer llamaba y le decía: ¿tú la edad que tienes? Una mujer que ya tiene una edad avanzada y en una relación sentimental donde el supuesto novio, digo novio, no novio, que es diferente, novio, ¿sí?, no le quiere proponer matrimonio, no la quiere honrar. Y yo le digo: ese hombre no te honra a ti. Ese hombre lo que va a hacer es estar contigo en la cama y hasta que se canse de papearte. Así le hablé, hermano. Ya cuando se acueste contigo y ya se aburra, entonces te va a despedir, te va a echar para afuera. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a pasar contigo, mujer? Así hay muchas mujeres que no se valoran y les da lo mismo. Y me dice: sí, pastor, yo sé que estoy fallando al Señor con lo que estoy haciendo. Y yo le decía: ¿y tú crees que ese man no tiene otras mujeres? ¿No te está engañando con otras mujeres? Y me decía ella irónicamente: ay, pastor, pero él ¿cómo se va a atrever a hacer eso? Yo le dije: de la misma manera que usted se atreve a acostarse con él delante de los ojos de Dios sin casarse. Dígale a la persona que está a su lado: se complicó esto. Pero este no es el tema. O bueno, sí es el tema, porque le estaba contando de mi relación con la pastora Carolina. Entonces ya después de 1 año, cuando ya en oración, porque mire, ni un hombre ni una mujer se merecen que estén jugando con sus sentimientos, o les estoy diciendo algo que no sea verdad. A mí me duele, hermano. Yo tengo muchas discípulas mujeres, y a mí me duele que a mis discípulas mujeres venga un muérgano, les enrede el oído, se las papee, se las motelee, y después de que se cansa, entonces la saca como un plato asqueroso. ¿Y a quién le toca restaurar a esa mujer? A este pechito. Ahí viene: ¡ay, pastor, me dejó! ¡Ah, no quiero volver! ¡Ah, no! Y uno: hija, persevera, ora, la liberamos, la ungimos, la zamarriamos, la tiramos al río Cauca, la volvemos a... Y el muérgano: uy, ya me papié a fulana. Yo voy en esas iglesias son más fáciles esas mujeres. ¡Ay! Y también pasa con los varones, porque también está el síndrome de la mujer o de la novia cañengo, hermano.
Mujeres que no se quieren casar, los maridos les ruegan, casémonos, hagamos las cosas bien delante del Señor. Y la mujer, yo no quiero casarme. Y juegan con los sentimientos. Y yo les decía que cuando yo iba a visitar a la pastora Carolina y cuando ya delante de Dios, hermano, el noviazgo, no sé por qué el Señor me pone a hablar de esto, pero voy a profundizar un poco. La definición de noviazgo, según la Biblia, según el Señor, es la preparación para el matrimonio. ¿Es la preparación para qué? Para el matrimonio. O sea, si yo veo que esa mujer no es para mí, pues yo no me ennovio. Si yo creo, oro, busco la dirección de Dios, el consejo sabio de que esa mujer es para mí, entonces tomo la decisión de ennoviarme y de proponerle ¿qué cosa? Matrimonio. A Carolina, papá, no lo reunimos en un restaurante con la familia. ¿Dónde está mi suegra? No nos reunimos en un restaurante con toda la familia y no le propuse matrimonio, no llevé una sortija y le dije me quiero casar con ella. Y no cumplí. ¿Y a qué voy con todo esto? Porque cuando yo iba a visitar a Carolina, eso era la época de universidad, la época de unibayuno, y unibayuno que se respete, solamente con 500 pesos en el bolsillo. Y en ese entonces era ¿ustedes se acuerdan de la Papagayo, de la Amarillo Crema en Cali? ¿Cuántos se acuerdan de ese bus? De la Blanco y Negro. Y eso era 500 por encima y vámonos. Y después 500 por encima y devolvámonos. A mí me dio pena porque una vez yo iba para donde Carolina, salíamos de la iglesia, no, yo iba para mi casa, salíamos de la iglesia, entonces yo estaba como pelado y a mí me daba pena ella allí, y ella cogía el mismo bus y yo, Dios mío, ¿qué hago? Entonces yo dije, no, yo más bien voy a esperar que pase el tiempo y más bien me voy a subir más abajito, y cuando me voy subiendo al bus, y le digo, vecino, 500 por encima, y cuando me salto la registradora y la veo ella ahí sentada, yo dije, no. Estoy perdiendo puntos. Pero a lo que me quiero, y te cuento todo esto, este preludio, porque lo que te quiero decir es que yo salía a las 10 de la noche. A veces no tenía, ella vivía en el norte de Cali, yo vivía en el suroccidente, en el oriente de Cali. Y me tocaba a veces irme a pie, hermano. Caminar 2 horas y media para ir a hacer visita. ¿Usted sabe qué es eso? Eso es amor. Y me tocaba, aquí está el patrón, don Renzo. Y cuando yo llegaba de hacer visita, ¿usted se acuerda de los teléfonos de antes? Nuestra generación no sabe los teléfonos de marcar. ¿Se acuerda el chic, 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 chic? Y este varón lo compraba, lo cambiaba, yo le colocaba candado. Y yo después de llegar de hacer visita la llamaba y le decía, ¿qué más? Y 1 hora, 2 horas, y colgá que ese teléfono va a llegar muy caro. Y yo me aguantaba el regaño. Y en ese entonces mi papá no era cristiano, ya se imaginará cómo me regañaba. No era con cánticos espirituales. ¿Y por qué hacía todo eso? Por amor. Precisamente, escúcheme porque aquí nos vamos entrando al tema. La preocupación que hay hoy en día con las iglesias, con las personas que hacen parte de la iglesia, es que están perdiendo el amor. Estamos perdiendo el amor y no nos estamos dando cuenta de ello. Y cuando uno pierde el amor, generalmente uno pierde el amor, así como una relación de pareja, ¿sí? Que se va enfriando, que a veces se separa porque hay un mozo, hay una moza, hay un ídolo. Eso es lo que le está pasando hoy en día a la iglesia del Señor, que estamos perdiendo el amor. Por eso en Apocalipsis capítulo 2 versículo 1 al 4 dice: tengo contra ti que has dejado el primer amor. ¿Por qué dejamos el primer amor? Porque en una relación de pareja, cuando hay un tercero o una tercera, el amor se va enfriando. ¿Por qué? Por culpa de esa tercera persona. ¿Cuánto me están entendiendo? Esa tercera persona la podemos catalogar como un nuevo ídolo en el corazón,
que nos hizo perder el amor hacia nuestra pareja, hacia nuestro cónyuge. Pero lo mismo sucede, no con una tercera persona o cosa, cuarta, quinta, sexta, sino con cosas como leíamos allí en el libro de Éxodo 20, que eran los dioses ajenos delante del Señor. La palabra de Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Es decir, Dios está interesado en la misma manera que el hombre. Por eso Dios diseñó conforme a su naturaleza. De la misma manera que Dios creó al hombre y a la mujer para que fueran una sola carne, para que fueran una sola pareja, el Señor te ha creado a ti para que tú puedas tener una relación íntima y personal con Él. Pero cuando permitimos ídolos en nuestro corazón, lo dejamos de amar a Él. Así como yo era capaz de ir a visitar a mi novia en ese momento y de hacer todas las cosas por amor a ella, yo quiero que te preguntes si tú estás dispuesto, si tú verdaderamente estás enamorado del Señor y estás demostrando ese amor. Porque, iglesia, cuando uno está enamorado, ¿cuántos alguna vez han estado enamorados de alguien, de un hombre, de una mujer? Levánteme la mano. Uno hace lo que sea por eso, ¿sí o no? Uno hace lo que sea. Y yo me pregunto, ¿por qué podemos estar enamorados de un hombre y de una mujer que es bueno? No estoy diciendo que eso sea malo, pero ¿por qué no podemos estar enamorados aún de una manera mayor de nuestro Señor? ¿Cuántos me están entendiendo acá? ¿Sabe por qué no podemos estar enamorados más de Dios? Porque hay ídolos, hay otras cosas que se están robando ese amor. Si tú estuvieras enamorado del Señor, tú nunca llegarías tarde a la iglesia. ¡Aló! Si tú estuvieras enamorado del Señor, no pasaría un día sin que dejaras de orar. ¡Aló! Si tú estuvieras enamorado completamente del Señor, no pasaría un día sin que estuvieses meditando en la palabra de noche y de día. ¡Aló! ¿Cuántos alguna vez tuvieron algún novio pichuco, tacaño? Levánteme la mano, mujeres. Eso le pasa mucho a las mujeres. Uy, hermano, no gastaba ni un bonais. ¿A cuánto les pasó eso? Novio tacaño. Sí. El amor se demuestra, ¿sí o no? Por eso, ¿dónde están los casados, las casadas, los que tienen pareja? Levánteme la mano, por favor. Así esté en proceso de legalización de predio. Hermano, hermana, si le tacañea los calzones, ahí no es, hermano, no. ¿Qué es artero un novio tacaño? ¿Una pareja tacaña? Ahí no es. Porque si verdaderamente uno amara, uno comienza a proveer. Aló. Y mire, yo quiero que en esta mañana leamos una historia de alguien que hizo ídolos y las consecuencias de la idolatría, entendiendo que si tú no estás enamorado del Señor, apasionado por el Señor, y déjeme decirle nuevamente que el que está enamorado se le ve. Cuando usted está enamorado del Señor, usted lo demuestra, la gente lo puede ver, la gente puede ver la pasión que tienes por el Señor. Y quiero que vayamos a la palabra, libro de Primera de Reyes, por favor. Primera de Reyes, capítulo 12. Primera de Reyes, capítulo 12. Iglesia, necesitamos volver al primer amor con el Señor. Aló. Necesitamos volver al primer amor con el Señor. Mire, ya sea que usted haya tenido una relación de pareja o esté teniendo una relación de pareja, yo creo que a ninguno nos gusta la infidelidad. ¿Cierto que no? Mujer, levántame la mano si te gusta que te pongan los cachos. ¿Cierto que no? ¿Cierto que no? Pero déjeme decirle algo, a Dios tampoco. Dios no quiere que nosotros seamos infieles con Él. Él nos ama con todo el corazón. Y Él espera que esa relación que está teniendo con nosotros y que nosotros estamos teniendo con Él sea recíproca. Hay amor en ambas direcciones.
que no haya ídolos. Ahora va a entender qué es ídolos, porque cuando hablamos de idolatría en la iglesia del Señor, y sobre todo en la iglesia cristiana y no en la iglesia tradicional, sacamos pecho porque decimos: gloria a Dios, aquí no adoramos imágenes, aquí no adoramos imágenes de yeso, gloria al Señor, y creemos que con eso es suficiente. Cuando idolatría no solamente son las imágenes de yeso que hace la iglesia tradicional, los muñecos de plástico que hace la iglesia tradicional, no, la idolatría es todo aquello que tú y yo ponemos por encima del Señor. Y dice la palabra en Primera de Reyes 12, versículo 25, acompáñeme. Primera de Reyes 12, 25 dice: entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. ¿Quién era Jeroboam? Jeroboam fue, cuando Salomón muere, dice la palabra que el manto se divide en dos pedazos. Y eso era un simbolismo y una tipología de que la nación de Israel se dividiría en dos reinos, en el reino del norte y en el reino del sur. Principalmente el reino del sur sería conformada por la tribu de Judá. Las otras tribus seguirían siendo la nación de Israel. Y el primer rey después de Salomón, cuando muere Salomón y el reino es dividido, por parte de Israel es Jeroboam, por parte de Judá es Roboam. Y dice la palabra que este hombre comenzó a reedificar una ciudad llamada Siquem. Y dice la palabra en el verso 26: y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Ahora, preste atención desde el versículo 28, porque aquí es donde viene la enseñanza de la mañana de hoy. Dice la palabra: y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. ¿Qué hizo el rey? Y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. E hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo para que no eran de los hijos de Leví. Y quiero empezar con el versículo 28. La primera parte dice la palabra: y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Este rey Jeroboam hizo 2 becerros de oro. Los becerros de oro representan los ídolos que construimos nosotros mismos. Los ídolos que hacemos nosotros, aún con las bendiciones que Dios mismo nos da. Tú puedes hacer de una relación sentimental un ídolo. Tú puedes hacer, escúcheme aquí, mujer, usted puede hacer de una relación tóxica, porque es que hay mujeres que son masoquistas, hermano, están con un tóxico de novio, hermano, y le dan, y le dan, y le dan, y chillan, y le dan, y vuelven, y las dejan, y vuelven. ¿Eso qué es? Un ídolo. Un ídolo que no queremos soltar. Un ídolo que nos hace sufrir. Y dice que podemos hacer ídolos aún de nuestra misma familia. Podemos hacer ídolos de nuestro trabajo. Entonces estás viendo que ídolos no son solamente imágenes de yeso o de plástico. Ídolos puede ser cualquier cosa que hacemos con nuestras propias manos o con las mismas bendiciones que Dios nos ha dado. Idolatría, el hacer becerros. Escúcheme, para los que toman nota aquí, ¿sabe qué significa hacer becerros? Hacer becerros representa construir nuestro propio sistema de creencias y buscar adorar a Dios y servir a Dios a nuestra manera. Hay mucha gente que está construyendo su propio sistema de creencias, que está buscando a Dios a su manera. ¿Alguna vez alguien ha escuchado ese comentario? Yo no voy a la iglesia porque yo busco a Dios, ¿a qué? A mi manera.
Mire, un becerro de oro representa un sistema de creencias personales que van en contra muchas veces de lo establecido por Dios. Jeroboam quiso establecer su propio culto, quiso establecer su propia adoración, quiso establecer su propio sistema de sacrificios. Los ídolos y los becerros son todas las cosas que muchas veces nosotros colocamos por encima de Dios. Hacemos a Dios a un lado y colocamos esos ídolos, y al final esos ídolos nada pueden hacer por ti o por mí. El único que puede hacer algo por ti se llama Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale fuerte ese aplauso. Mira, idolatría es desplazamiento de Dios. Idolatría, una persona idólatra es aquella persona que establece, prioriza sus deseos personales por encima de los de Dios. Una mala práctica en la iglesia de hoy es que de palabras decimos que se haga la voluntad de Dios, pero al final terminamos haciendo la nuestra. Porque déjeme decirle algo, hacer la voluntad de Dios muchas veces va a implicar que estemos dispuestos a morir, que estemos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, que estemos dispuestos a morir al pecado, que estemos dispuestos a morir a la carne, que estemos dispuestos a alejarnos de la inmundicia. Aló. Pero no es por tu mal, no es por mi mal, es por tu bien, porque Dios quiere lo mejor para ti. Ahora, este hombre construyó becerros, construyó unos ídolos de oro. Acompáñame por favor al Salmo 115. Vamos, iglesia, Salmo 115. Hoy necesitamos examinar nuestro corazón. Hoy necesitamos reconocer que no estamos amando al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, que de verdad nos falta todavía para amar al Señor como Él nos ha dicho que le amemos. A pesar de que Él nos ama con pasión y con determinación todos los días. Y si no le estamos amando, una de las razones y de las causas es porque nos hemos convertido en un pueblo idólatra. Nos hemos convertido en una iglesia idólatra, llena de idolatría. Y ahora va a entender el porqué de muchas cosas que te están pasando. Por la palabra te va a venir revelación. Por la palabra te va a venir edificación. Dice la palabra en el Salmo 115, ¿ya lo tiene? Vamos a leer primero, mire cómo lo vamos a leer. Vamos a leer el versículo 4, después el 8 y después volvemos al 4 y leemos corrido. Amén. Salmo 115, 4 dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de ¿quién? Obra de manos de hombres. Es que tú eres quien te encargas de hacer tus propios ídolos, no Dios, no el diablo, eres tú, soy yo. Y dice la palabra en el versículo 8, vaya rápidamente: semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ¿qué? En ellos. Es decir, si tú haces ídolos o si tú confías en un ídolo, llámese como se llame y sea lo que sea, la palabra de Dios nos dice y nos enseña que nos terminaremos pareciendo a aquellas cosas que idolatramos. Ahora, cuando vamos al versículo 4 y pasamos al versículo 5, mire la listica. Dice, verso 5 del Salmo 115: tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, y no hablan con su garganta. Y volvamos a leer el versículo 8: semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que ¿qué? Cualquiera que ¿qué? Dígale fuerte, que confíe en ellos. Pero me llama la atención porque dice la palabra en el verso 5 del Salmo 115: tienen boca mas no hablan. Y aquí es donde viene lo primero que yo quiero que usted escuche y usted apunte, por favor. Dice la palabra del Señor: tienen boca mas no hablan.
Una persona idólatra ha perdido la capacidad de orar, porque con la boca oramos. La palabra en Romanos dice que con la boca se confiesa. ¿Cuánto me están entendiendo? Cuando dice, tienen boca, pero no hablan, es una persona que ha perdido la capacidad de orar por la idolatría en el corazón. Es una persona, mira, esto es tan delicado lo de la idolatría, porque cuando tu boca está cerrada, tú debes entender que tu boca es un instrumento profético. Aló. Proverbios dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte, y el que la ama comerá de sus frutos. Hay poder en las palabras, hay poder en tu boca. Pero cuando tú tienes ídolos en tu corazón, primero pierdes la capacidad de relacionarte con el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque hay un ídolo, hay un amante, hay otro más, hay otras cosas más, y Dios ya no es la prioridad. Pierdes la capacidad de profetizar, pierdes la capacidad de relacionarte con Dios. Eso significa, tienen boca, mas no hablan. Hay mucha gente que hoy no puede abrir su boca, porque sencillamente su corazón está lleno de ídolos. Dios no es el primer amor. Dice la palabra en el versículo 5, la segunda parte. Dice, tienen ojos, mas no ¿qué? Mas no ven. Una persona idólatra es una persona que está sin visión. Yo te invito, si tú no tienes una visión clara de tu vida, si tú no tienes una visión clara de tu familia, si tú no tienes una visión clara del propósito de Dios, revisa tu corazón, porque probablemente hay ídolos que están nublando tu visión, porque la palabra dice, tienen ojos, mas no ven. Personas que están sin visión, personas que están ciegas espiritualmente. Cuando uno tiene ojos pero no ve, es decir, es una persona, como decía el salmista David decía, ¿quién podrá reconocer sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Necesitamos que Dios abra nuestra boca. Necesitamos que Dios abra nuestros ojos para que podamos tener una visión, para que podamos ver nuestros errores, reconocer nuestros errores y arrepentirnos de ellos. La palabra dice, orejas tienen, mas no ¿qué? Una persona con un corazón lleno de idolatría no puede escuchar la voz de Dios. Aún estando en ambientes como estos, donde está la gloria de Dios, donde es la voz de Dios, no escuchan. No escuchan, les entra por aquí, les sale por acá. ¿Por qué? Porque el corazón está lleno de idolatría, está lleno de ídolos. No puedes escuchar la voz de Dios. Comienzas a sufrir sordera espiritual. Por más que se te habla, que se te predica, que se te aconseja, sigue siendo el mismo, sigue siendo la misma. Y el problema no es la iglesia, el problema no es el pastor, el problema no es Dios, el problema no es el mensaje, el problema se llama idolatría en tu corazón. Dice lo cuarto, tienen que narices, mas no huelen. Y la nariz me habla del discernimiento espiritual. ¿Qué significa la nariz? El discernimiento espiritual. Por ende, una persona que es idólatra y que tiene nariz pero no le funciona, parece en el contexto del siglo XXI, el idólatra sufre de COVID. ¿Cómo así, pastor? ¿Usted no se acuerda que los primeros síntomas del COVID era que perdía el olor? Ay, eso hay un misterio allí, ¿o yo? Que no le voy a hablar ahorita porque enloquece. Pero una persona que pierde el olfato es una persona que pierde el discernimiento de las cosas. Le es difícil, como no tiene discernimiento, le es difícil diferenciar paradójicamente de lo bueno y de lo malo, porque si supiera que es malo, no lo haría. Le es difícil diferenciar entre lo bueno y lo malo. Dice la palabra, tienen manos, pero no ¿qué? Pero no palpan. ¿Qué significa eso? Las manos, cuando está hablando de palpar,
la intención aquí del salmista es referirnos a los que se ubican palpando, o sea, el palpar para reconocer algo a alguien. ¿Y eso de qué trata? Me habla de la orientación. Qué importante es que seamos hombres y mujeres con orientación espiritual. Aló. ¿Sabe que hay mucha gente que está desorientada con su vida? ¿Sabe que hay mucha gente que está desorientada laboralmente, profesionalmente? Conozco gente que tiene hasta doctorado, hizo pregrado, posgrado, especialización, maestría, doctorado, y no saben qué hacer con su vida. Están vacíos porque tienen manos, mas no palpan, no perciben, no reconocen las cosas. Aló. Dice, póngale cuidado a estas dos. Dice, tienen pies, pero no andan. Mira, deja de estarle echando la culpa al gobierno de turno, al gobernador de turno, al alcalde de turno, a tu jefe, a tus padres, a lo que sea. Mire, cuando hay idolatría en el corazón, no hay avance en el propósito de Dios. No avanzás en el propósito, no avanzás en el diseño de Dios. Una persona con un corazón idólatra no le camina la palabra porque tiene pies, sino que y no anda. No le camina la palabra impartida. Es una persona que está estancada. Es una persona que no se mueve. Es una persona sin movimiento. Es una persona estática. Pero la culpa no la tienen las personas de afuera. La culpa la tenemos nosotros mismos por tener idolatría. ¿En dónde? En el corazón. Ahora, mire lo que dice acá. Dice la palabra, finalmente, en el Salmo 115, versículo 7, dice, manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. Dice, no hablan con su ¿qué? Con su garganta. La garganta representa autoridad. ¿Qué representa la garganta? Cuando hay ídolos en el corazón, perdemos la autoridad. Y tú necesitas autoridad espiritual de parte del Señor en todas las cosas. Ahora entiendes el peligro de la idolatría. Ahora entiendes por qué el pecado, cuando usted lee los reyes, la historia del libro de Reyes, Jeroboam comete el pecado de idolatría y queda caracterizado. Y cada rey, muchos reyes vinieron después de Jeroboam que gobernaron Israel, pero cuando un rey hacía lo malo, se le comparaba con Jeroboam en lo idólatra. Cuando volvemos a Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 28, note eso. Usted ya sabe que él hizo 2 becerros de oro, pero dice la palabra en el primer versículo, que es lo que quiero que me escuche. Dice, y habiendo tenido consejo, habiendo tenido ¿qué cosa? Pregunta, ¿no le parece? Mire, él dice, él va a buscar consejo, y el consejo es que haga 2 becerros de oro. Es decir, el hombre fue a buscar un consejo, pero el consejo fue malo, el consejo fue equivocado. Y lo que el Señor me decía para esta mañana, para muchas personas acá, es: ¿a quién estás pidiendo consejo? No puede ser que tú tengas una crisis matrimonial y le estés preguntando a una mujer que se ha separado 5 veces. No puede ser que tú quieras emprender y el que te esté dando consejos sea un vago, sea una vaga que no trabaja, que lo que hace es estar echado en la cama, levantándose al mediodía, y esa es la persona que te da consejo de cómo administrar tu economía y de cómo sostener tu familia. Aló. ¿De quién estamos pidiendo consejo, iglesia? ¿De quiénes están recibiendo consejo nuestros hijos? Él pide consejo errado. ¿Y eso qué significa? Que podamos meditar y preguntarnos: ¿quiénes son nuestros consejeros?
Mire, que su consejero principal, levánteme su mano por favor, que tu consejero principal sea la bendita palabra del Señor. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios? Tu consejero no pueden ser tus emociones, porque muchas veces tus emociones no van a querer buscar de Dios. Hay un meme, de esos memes de esos que hay en Facebook, que me gusta mucho. Dice: cuando tu carne no quiera ir a la iglesia, oblígala, porque no se manda sola. Dígale a la persona que está a su lado: cuando su carne no quiera ir a la iglesia, oblígala, que no se manda sola. Sí, en serio. Yo hay días que me levanto y digo: ay, yo me quiero quedar durmiendo otro ratico. Me acuerdo que soy el pastor y me toca obligar a mi carne, hermano. Mire, ¿qué nos enseña la historia de Jeroboam respecto a la idolatría? Lo siguiente. Mire lo que dice la palabra. Él había tomado consejo, tomó un mal consejo. Él hizo 2 becerros. Usted ya sabe la consecuencia de tener ídolos en el corazón. Lo acabamos de leer y estudiar en el Salmo 115, del 4 al 8. Y dijo al pueblo, mire lo que dice este rey al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. Diga conmigo: bastante habéis subido a Jerusalén. ¿Qué significa eso? Eso significa palabras de mentira y de engaño que no puedes recibir en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué le estaba haciendo ese rey? El daño que le estaba haciendo ese rey al pueblo. Le estaba diciendo: pero ¿para qué? Jerusalén era el único lugar autorizado y era el lugar de culto para el pueblo de Israel en ese momento. Y lo que este rey le estaba diciendo: vea, ustedes están buscando bastante a Dios. ¿Alguna vez alguien te ha dicho esas palabras mentirosas? Mijo, mija, ¿usted por qué va el domingo a la iglesia? Usted está buscando bastante al Señor. Bájale un poquito. Estás buscando bastante a Dios. Tenés que mermarle la intensidad. ¿Cuál intensidad? Si ni siquiera 2 horas le podemos dar a Dios. Estás orando bastante, ¿sabe? El día que usted se coma ese cuento, va a tener un gran problema. Antes, por el contrario, el anhelo de tu corazón debe ser orar más, buscar más al Espíritu Santo de Dios, meterte más con el Señor, buscar su gloria todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces viene la voz disfrazada de un hombre, de una mujer, de alguien, de un amigo, de una amiga, entre comillas amiga, entre comillas amigo, que te dice: bastante habéis subido a Jerusalén. Es decir, bastante de estar buscando a Dios. Basta ya, bájale un poquito. Mire, nunca será suficiente. Debemos ser una iglesia que crezca cada vez más en oración, que crezca más, cada vez más en amor por el Señor, que crezca más en la palabra. Nunca será suficiente. El viernes hablaba con un pastor Fernando Díaz. Él es yerno del apóstol Eduardo Cañas. Y le decía a él: pastor, estábamos hablando, él está pastoreando la iglesia Grace en español, una iglesia gigantesca en Houston, en Estados Unidos. Y le decía a él me decía: cuéntame tú cómo estás. Y le decía: pastor, no estoy conforme, quiero seguir creciendo a nivel personal, quiero seguir creciendo en mi matrimonio, quiero seguir creciendo en mi familia, quiero seguir creciendo en la oración, necesito ser enseñado para seguir creciendo en la palabra, y quiero que la iglesia siga creciendo y que la iglesia no entre en conformismo, sino que estemos avanzando cada día más. Porque le decía: el día que yo me coma el cuento de que porque soy pastor, de que porque soy ungido, de que porque soy reconocido, entonces ya no tengo que aprender, allí morí. Y eso es lo que le pasa a la gente, que se come el cuento de que solamente con venir el domingo hasta allí quedó, allí murió la flor, allí fue todo. ¿Y dónde está el servicio? ¿Y en dónde está el uso de los dones del Espíritu Santo a favor del reino? ¿Y en dónde está el predicar? ¿En dónde está el adorar? ¿En dónde está seguir creciendo en la comunión con el Señor?
Y yo vengo a decirle a alguien en esta mañana que tiene que salir de la comodidad, porque si no, escúchame, tarde o temprano la comodidad te va a matar. Los Jeroboam, uno se puede convertir en un Jeroboam. Qué triste es ver papás que le dicen a sus hijos: ay, no vayan a la iglesia, y no vamos a la iglesia, ya es mucho, cuando hay un proceso de formación para ellos. Y son Jeroboam en su familia que les dicen a sus hijos, que le dicen a su cónyuge: bastante habéis subido a Jerusalén. Jerusalén representa la casa de Dios. Mire, ponga la atención a lo siguiente en el verso 28. Dice: he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. He aquí tus dioses, Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Es decir, lo que Jeroboam estaba diciendo es: ya no fue el Señor quien los sacó de Egipto, ya no fue el Señor quien los sacó de esclavitud, ya no fue el Señor quien los ayudó, sino que ahora simplemente son dos becerros de oro. Y a veces nosotros podemos ser como Jeroboam y nos comportamos así, donde decimos: ya no es Dios, donde ya no es Dios el que te sacia, sino es un hombre o una mujer la que te sacia. Ahí tienes un problema. Somos Jeroboam del siglo XXI cuando decimos que ya no es Dios quien nos libera, sino que es el brujo, el hechicero, el santero. Cuando una persona va a consultar brujos, está diciendo: ya no es Dios el que me ayuda, ya no es Dios el que me libera, es el brujo, es el hechicero. ¿Cuánto me están entendiendo acá? Y estamos desplazando a Dios. Allá hay idolatría. Cuando dejas de buscar del Señor por un muérgano, por una muérgana que te dice: ay, no vayas allá a la iglesia, no vayas y busques de Dios. Eso, ahí no es, hermano. Ahí no es. Mire, cuando ya no es Dios el que provee, cuando ya no es Dios el que provee, sino el que provee es tu trabajo o es tu jefe. Por eso vemos hoy que hay personas que se han alejado de Dios por un trabajito de 10,000 pesos un domingo, hermano, porque ya no es Dios el que provee. Ya no creemos que es Dios el que provee, que Dios el que puede hacer el milagro, sino el hombre o la mujer que nos da unas migajas. Y a veces tenemos mentalidad de limosnero, y ya no es Dios el que provee. Ya no es Dios el que puede hacerlo, el que puede darnos la provisión de manera sobrenatural. Ya no es Dios el que nos puede dar un sustento, una manera de buscar el sustento mucho mejor. Aló. Mire, hoy voy a terminar temprano. Dice la palabra en Primera de Reyes, versículo 12, verso 29: y puso uno en Betel y otro en Dan. ¿Qué significa eso? Recuerde que Jerusalén era el único lugar donde se podía hacer culto, adoración, sacrificio delante de Dios. Pero este hombre se inventó dos lugares, y esos dos lugares eran dos lugares paganos. Y lo que yo te quiero decir de parte del Señor, hay gente aquí que necesita recibir esto, y es: no vayas a lugares de pecado, no vayas a lugares donde te contaminan, no vayas a lugares donde se mengua tu fe, no vayas a lugares donde te debilitas espiritualmente. Eso representa Betel y Dan. Porque Betel, cuando usted va al libro de Génesis, Betel, cuando Jacob tiene un encuentro con Dios, allí en Betel, él le coloca en ese lugar Betel, que significa casa de Dios. Y él derrama aceite y hace pacto con Dios. Pero pasaron muchos años, y ese lugar que había sido santo, ese lugar que en algún momento se convirtió en un lugar de encuentro cara a cara con Dios, se volvió en un lugar pagano, se volvió en un lugar de idolatría, se volvió en un lugar de contaminación espiritual. Y a veces nosotros somos buenos para ir a esos lugares, y somos malos para venir a los lugares donde somos edificados y a los lugares donde somos bendecidos. Aló.
Dígale a la persona que está a su lado: tienes que salir de Betel y de Dan. ¿Cuál es tu Betel y cuál es tu Dan? Eso que no te edifica, eso que no te bendice, eso que no bendice tu casa. Ese es el Betel y ese es el Dan del siglo XXI. ¿Me está entendiendo? Mire, ellos iban a Betel e iban a Dan porque les quedaba más cerca. ¿Porque les quedaba qué? Más cerca. Y el camino cercano, el camino fácil no es, iglesia, sino, acompáñame a la palabra. Vamos todos a leer Mateo 7, 13 al 14, por favor. Mateo 7, 13 al 14. Ya lo tiene, todo lo tiene. Déjese ministrar por la palabra del Señor. Mateo 7, 13 al 14 dice: entrad por la puerta, ¿cuál? Dígalo fuerte, dígalo fuerte. Porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que ¿qué? Muchos son los que entran al camino de la perdición, porque es ancha, es espaciosa, es fácil. Por eso esos israelitas iban a Dan y a Betel, porque era más cerca, porque era más fácil. Mira, yo no te puedo mentir y yo no te puedo decir que las cosas con Dios son fáciles. Ese es el daño que nos hicieron los cuentos de los hermanos Green en Telepacífico. ¿Cuántos se lo vieron? ¿Y por qué el daño? Porque en toda historia siempre terminaba igual: y vivieron felices para siempre. No. El Señor Jesús en Mateo 7 nos dice y nos enseña: cualquiera pues que oye estas palabras le compararé como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y entonces vinieron fuertes vientos y fuertes tempestades y tormentas y chocaron contra aquella casa. Y aquella casa, ¿cómo quedó? Firme. Yo no te estoy diciendo que las cosas con el Señor son fáciles, pero tampoco te estoy diciendo que son imposibles. Y aunque no sean fáciles, déjame decirte, es lo mejor que tú puedes hacer: tomar la decisión de tener una amistad con Cristo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Verso 14 de Mateo 7 dice: porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son. Dígale a la persona que está a su lado: no tomes el camino fácil. No tomes el camino fácil. No tomes el camino fácil. Iglesia, nuevamente, no tomes el camino fácil. Mire, quiero terminar con esto. Mire todo lo que hizo Jeroboam por tener un corazón idólatra y por llevar a un pueblo a la idolatría. Cuando hay idolatría en el corazón, iglesia, perdemos el amor por el Señor, perdemos el amor por el Espíritu Santo, y eso es lo que no nos puede pasar hoy en día. El Señor está diciendo en Isaías 60 aquí: tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista la gloria. Necesitamos ser una iglesia que no se deje corromper. Necesitamos ser una iglesia incorruptible. Necesitamos ser una iglesia en santidad. Necesitamos ser una iglesia que camina y que vive en el Espíritu. ¡Aló! Pero todo eso empieza cuando volvemos al primer amor. Hay mucha gente en la iglesia que no ama al Señor. Ayer o hoy oraba porque pasé la medianoche y el Señor me hablaba y presté atención, porque el Señor me hablaba y me decía: en mi iglesia hay gente que no me ama. Hay gente que, como dice Isaías 29, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dicen que me aman con sus palabras, pero sus acciones no están mostrando su amor. ¿Se acuerda cómo empezamos el mensaje? Cuando yo tomaba, era capaz de chuparme la vergüenza, irme 500 por encima en la registradora de una Papagayo 6.
o era dispuesto a caminar lo que fuese con tal de verme con mi novia en ese momento, con mi esposa hoy. Yo te pregunto, ¿de verdad tú amas al Señor? ¿De verdad eres capaz de hacer cualquier cosa por el Señor? Ahora cualquier cosa, todo es un problema, todo es una, ay no, me partí la uña, ay no puedo ir a la reunión de grupo, no puedo ir a la célula, no puedo conectarme al descansando. Algo tan sencillo, hermano, como coger un celular a las 9:30 de la noche y orar. ¿Por qué pasa eso? No nos digamos mentiras, no nos pongamos con cuentos. Nos falta amar al Señor. Aun cuando el Señor nos ama todos los días, nosotros no estamos siendo recíprocos con Él. Necesitamos ser una iglesia que esté dispuesta a pagar el precio. ¿A pagar qué cosa? Por eso esta canción de la Tsunamita me encanta, iglesia, porque habla de una mujer que estuvo dispuesta a hacer todo para alojar la presencia del Señor en su casa. Mire, iglesia, termino con esto. Versículo 30 y 31. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar adelante de uno hasta Dan. Y verso 31 dice: e hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Y sabe, quiero terminar con esto diciéndole a alguien aquí en esta mañana de que Dios había establecido que solo los de la tribu de Leví podían ser sacerdotes. Y este Jeroboam era terrible y colocó gente que no era de la tribu de Leví como sacerdotes en lugares altos para hacer cultos paganos que ofendían el corazón de Dios. Y tú me dirás, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Tiene que ver mucho, porque quiero decirte dos cosas para cerrar. Primero, no vayas en contravía de lo que Dios ha establecido. No vayas en contra de lo que Dios ha establecido. No busques colocar tu propia voluntad, busca hacer la voluntad de Dios. Y busca moverte y caminar en los diseños del Espíritu Santo, en los diseños de la palabra. Hay momentos en mi vida donde yo he tenido que decirle al Señor: Señor, me he cansado de hacerlo a mi manera y me he estrellado, he fracasado, me he equivocado. Aquí estoy dispuesto delante de ti a hacerlo a tu manera. Tú puedes aprender en la vida a través de dos formas. Tú puedes aprender a través de la revelación, o puedes aprender a través de la trituración. Pregúntale a la persona que está a su lado: ¿cuál eliges tú? ¿Quieres aprender por trituración o quieres aprender por revelación? Que en esta mañana podamos examinarnos en nuestras acciones con el Señor. Que podamos preguntarnos si de verdad estamos amando al Señor como dice Jesús, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Y que seamos una iglesia dispuesta a pagar el precio y a despojar nuestro corazón de todo ídolo y de todo aquello que se quiere poner por encima, y que nosotros mismos lo hemos colocado por encima de Dios. Yo quiero que te pongas de pie, vamos a orar. Padre Celestial, hoy estamos delante de ti en esta mañana, Señor. Hoy, Espíritu Santo de Dios, tú nos has hablado al corazón, Señor, en esta mañana, Dios. Yo quiero que usted cierre sus